Buenos días tengan todos ustedes, hermanos. Para mí es un gusto y saludarles en nuestro Señor Jesús. Y doy gracias a Dios en primer lugar, y gracias al pastor Fernando, y gracias a ustedes también, hermanos. Para mí es un privilegio estar aquí delante de ustedes. El único problema es que de repente no me ven. Es problema ser muy alto, ¿no? Y para mí, como le digo, me siento contento, hermanos, y gracias a Dios, por la voluntad de Dios, estamos sirviendo a nuestro Padre Celestial en la provincia de Huancayo, departamento de Junín. Estamos trabajando y sirviendo a Dios al distrito de Chacapampa, y radicamos ahí también, cada domingo o sábado vamos a Chongos Alto, ahí tenemos un grupo de hermanos también que están reuniéndose. Es un privilegio servir a Dios, hermanos, para nosotros de todo este tiempo que Dios nos ha usado para su gloria. Y quiero agradecerles en una manera especial, primeramente, por sus oraciones, hermanos. Si no fuera así por sus oraciones, no estaría delante de ustedes, ¿no? De repente ya no caminaría, de repente ya estaría cargado, pero gracias a Dios por sus oraciones aún todavía me siento fuerte, y como cantaron en esta mañana, qué linda canción, que tenemos un Dios tan fuerte y poderoso en quien confiamos, y verdad. Y por eso, hermanos, quiero compartirles en esta mañana lo que estamos haciendo allá, algunos breves momentos. Tenemos los días martes escuela bíblica para niños, y tenemos 20, 25 niños enseñándole y ellos están aprendiendo. Es una bendición. Y mi hija mayor de todos, ustedes saben, hermanos, que no, ella es la mayor de todos, ¿no? Como ustedes saben, tengo 7 hijos nada más, entonces ella es la mayor de todos, y por lo tanto, gracias a Dios me está apoyando. Ya mi chica ya está en el cielo con el Señor, pero estamos aquí para servir. Y los días miércoles tenemos reunión con adultos a las 7 de la noche. Y los días domingos tenemos en Chongos Alto a las 4 de la tarde reunión y predicación con los hermanos allá. Y gracias a Dios, Dios está bendiciendo en este lugar. No les he compartido, hermanos, gracias a Dios hemos obtenido un regalo de un terreno de casi 1 hectárea, 800, un poquito más de terreno, y de tal manera, aunque es un poquito alejado de Chongos Alto de la ciudad, pero ahí está. Estamos orando para posteriormente, Dios mediante, se puede construir un templo ahí. Es un terreno grande, y también, por otro lado, está próximo a obsequiarnos también. Es el misionero Máximo Mesa, que trabaja por el Cono Norte en Puente Piedra. Él es de ese lugar, y de tal manera, como tiene terrenos ahí, nos ha obsequiado, nos ha donado. Entonces, hermanos, quisiera que oren también, porque estamos orando para comprar terreno en Chongos Alto, porque ahí tenemos más grupo, una buena cantidad de hermanos, y están convirtiéndose mucho más. Y mi hija se dedica a enseñando a niños y adolescentes. Con los adolescentes tenemos los días martes a las 7 de la noche o a veces a las 6 una reunión especial, y están asistiendo más o menos algo de 12, 15 adolescentes. Y mi hija está encargado también en ayudarles y discipularles a las chicas, y con los varones el que les habla. Entonces, hermanos, ese es el trabajo que estamos haciendo, y nuevamente quiero agradecerles, hermanos, por sus oraciones y también por sus ofrendas, hermanos, porque sus ofrendas nos ayudan para movilizarnos, ¿no? Y gracias, hermanos, hasta aquí ustedes han sido fieles con sus ofrendas. Y doy gracias a Dios y gracias al pastor una vez más de que me ha invitado para poder compartir la palabra del Señor en esta mañana.
Entonces, hermanos, quisiera invitarles, por favor, abrir sus Biblias en 2 de Corintios capítulo 8. Ahí se encuentra nuestro tema de esta mañana y que Dios mediante podemos desarrollar todo Y yo predico mayormente 4 o 5 horas. Esperamos hacerlo lo más corto posible, ¿no? De repente se cansan conmigo, no sé, pero la cosa es, hermanos, que trataremos de hacerlo lo más pronto posible. Y como ustedes saben, hermanos, aquí en 2 de Corintios capítulo 8, del versículo 5, desarrollaremos en esta mañana. Creo que tienen el bosquejo del mensaje de esta mañana. Primeramente quisiera decirles, hermanos, yo sé que ustedes saben todos, porque quizás algunos no, pero las iglesias de Macedonia se encontraban al norte de Grecia y también al norte de la iglesia de Corinto. Y de tal manera que Pablo había plantado varias iglesias ahí y gracias a Dios esas iglesias eran muy dadivosos, ¿no? Por la gracia de Dios y de tal manera también que ellos desarrollaron como vamos a tratar en esta mañana. Y más o menos también estaba ahí la iglesia de Filipos, que está escrito en nuestra Biblia, ¿no? Ustedes siempre leerán seguramente la iglesia de Filipenses y también estaba ahí Tesalonicenses y también una iglesia naciente recién, Berea. Esas iglesias eran, hermanos, generosos y en una manera especial. Por eso, hermanos, en esta mañana quiero compartirles, hermanos, esta verdad de la palabra de Dios. Bueno, en aquel tiempo era difícil de predicar el evangelio, gracias a Dios, ahora no. Era muy restringido y toda esta zona era provincia de Macedonia bajo el dominio del Imperio Romano, como ustedes saben. Más antes era el Imperio griego y luego después ya desapareció ahora el Imperio Romano. Toda esa zona está dominando y ahí era difícil, ¿no? Muy difícil predicar el Evangelio, pero sin embargo, aquellas iglesias que realmente habían nacido por la gracia de Dios, entonces ellos desarrollaron, hicieron buenas iglesias. Hermanos, quisiera leer, o acompáñenme por favor y les invito a leer la Biblia aquí en capítulo 8 de 1 al 5, por favor. Invito a ponerse de pie, hermanos, por favor, en reverencia de la palabra del Señor. Y todos juntos leeremos, hermanos, por favor, para tener en cuenta. ¿Listos, hermanos? ¿Ya todos tienen? 2 de Corintios capítulo 8, versículo 1 al 5. Ya todos tienen, ¿verdad? La Biblia dice así: Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Oremos, hermanos. Padre Santo, Padre Eterno, muchas gracias, Señor, por tenerme delante de tu pueblo santo en esta mañana para compartir tu bendita palabra. Señor, bendice tu palabra. Bendice, Señor, nuestros corazones. Ayúdanos, Padre, que nuestro entendimiento de nuestro corazón y nuestra mente tú seas que abras para que podamos, Señor, recibir tu palabra con agrado, de tal manera que puedes usar a cada uno de tus hijos. Señor, en esta mañana glorifícate tú sobre nosotros, porque te
glorificamos a ti, Padre. Queremos, Señor, rogarte más que nada tu dirección, en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos, por favor. Disculpen que les pongo de pie. Bueno, hermanos, el versículo 1 dice la Biblia así: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Aquí encontramos en primer lugar en nuestro bosquejo las iglesias de Macedonia, ¿no? Recibieron la gracia de Dios. Y nos preguntamos, ¿para qué recibieron la gracia de Dios? ¿Por qué Dios les dio esa gracia? Hermanos, para que sepan, por gracia de Dios eran salvos. Como dice la Biblia en Efesios capítulo 2, 8, yo sé que ustedes saben de memoria, recuerdan seguramente, ahí dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, regalo de Dios. Ahora, hermanos, entendemos ahí en la Biblia gracia y fe. Y saben que, hermanos, la fe no es nuestra ni la gracia tampoco. Muchas personas dicen, yo tengo fe aunque sea en piedra o en madera o en un retrato, pero esa fe es muerta. Pero dice la Biblia claramente, ¿no? La Biblia dice claramente en este texto bíblico, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros. La gracia y la fe no es de nosotros. Dios nos da realmente a cada uno de nosotros. Nos enviste con su gracia, nos enviste con la fe. Es un regalo, es un obsequio, un favor de Dios para cada persona que eleva sobrenaturalmente a las personas. Yo sé que, hermanos, ustedes han experimentado en sus vidas esa vida elevada, esa vida diferente, una nueva vida. Las vidas de los que creen en Cristo siempre es diferente, como dice también en 2 de Corintios capítulo 5, 17, recuerdan seguramente, ¿no? ¿Qué dice ahí? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todos son hechos nuevos. Eso es lo que hizo Dios en los creyentes de esta iglesia, de las iglesias de Macedonia. Fueron elevados sobrenaturalmente por Dios sus vidas y de esa manera es lo que ellos crecieron. Dado significa entregar, conferir, donar. ¿Para qué, hermanos? Para que desarrollen en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesús. Segundo de Pedro, capítulo 3, versículo 18, claramente nos habla, hermanos, y dice la Biblia. Vayamos un ratito, hermanos, a ver, segundo de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Dice la palabra del Señor. ¿Ya lo tienen, hermanos? Por favor. Dice, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de eternidad. Amén. Aquí, hermanos, encontramos un mandato, ¿no? Para desarrollar en la gracia y en el conocimiento de Cristo. De esta manera, estas iglesias en Macedonia desarrollaron, crecieron. Y por eso, hermanos, fruto del esfuerzo, del desarrollo de cada uno de ellos, lo vemos el resultado en nuestro texto, 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 2. Y ahí encontramos en segundo lugar, por la gracia de Dios, los macedonios tuvieron un corazón nuevo. Estaban llenos de gozo y crecieron en su generosidad. Cambiaron totalmente. Y dice la Biblia, hermanos, en el versículo 2,
que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Qué maravilloso, hermanos. En este versículo 2 nos habla que los creyentes de la iglesia de Macedonia estaban en tremenda necesidad, en tremendas pruebas y mucha necesidad económica. No solamente económica, de repente también en cosas de alimentación. Estaban en pobreza, una pobreza extrema. Ustedes entienden, hermanos, qué es la pobreza extrema. Y esa situación, en esta misma situación, Dios los transformó a cada uno de los creyentes de las iglesias de Macedonia. Llenó sus vidas y sus corazones de gozo, felicidad y aún convirtió en dadores alegres para Dios, para la obra de Dios. Capítulo 9, versículos 6 y 7 dice así. Capítulo 9, en 2 de Corintios, capítulo 9, versículos 6 y 7 dice, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Es una frase tan importante, hermanos, impactante más que nada, que conmueve nuestro corazón, especialmente el mío. Por eso, hermanos, estas iglesias se volvieron muy generosos, porque dice la Biblia, aquí en el versículo 2, ¿no? Y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Qué tremendo, hermanos. Solo Dios puede obrar de esta manera a las personas pobres. Y aún en la pobreza uno puede también dar a Dios, porque una persona comprende realmente la gracia de Dios. Versículo 3 dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Qué grandioso, qué maravilloso, hermanos. Sus ofrendas las dieron con mucho agrado, con mucho agrado. Porque comprendieron la labor del apóstol Pablo, comprendieron el trabajo que hacía y el plan de Dios para transformar también a otras personas, así como nosotros hemos sido transformados. Amén, hermanos. Sí, Dios nos transformó y así ellos también fueron transformados como había sucedido con ellos. Qué interesante, hermanos. Por eso la Biblia dice, el versículo 3, es como agua pura, cristalina, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. O sea que, hermanos, ellos dieron con todas sus fuerzas sus ofrendas para que Dios sea glorificado y que también sea extendido la palabra de Dios. Y el versículo 4 dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio por los santos. Otro versículo tan impactante y interesante, hermanos, ¿no? Demostraron con hechos. No solamente escucharon, sino demostraron con hechos. Lo que sucedía en su corazón, más que nada, fue transformado sus vidas. Como hemos dicho anteriormente, ¿no? Segundo de Corintios, capítulo 5, 17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todos son hechas nuevas. O sea que Dios transformó sus corazones, sus vidas y también todo lo que tenían comenzaron a darle. Su amor y gratitud cobró más fuerza. Por eso dice la Biblia aquí en Hechos capítulo 20, miren hermanos, es interesante este texto bíblico. Hechos capítulo 20, versículo 35.
¿Ya lo tienen, hermanos? Hechos capítulo 20, versículo 35 dice, en todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Esta frase última, hermanos, es maravilloso. Más bienaventurado es dar que recibir. Qué tremendo, hermanos. Su amor y gratitud cobró más fuerza, como dice la Biblia. Conocí a un hermano que tenía una ferretería. De repente nuestra hermana Rosa, que está acá, esposa del pastor Acho, conocía también. Se llamaba Rafael. Vivía en San Gabriel. Tenía una pequeña ferretería. Era buen cristiano y daba para la obra misionera. Tenía una ferretería chiquita. Me dicen que ahora tiene ferretería en Arequipa, en Huancayo, en Trujillo, no sé en qué lugar más. Dios lo bendijo mucho. Es que él fue también una persona generosa y Dios le bendijo tanto. Dios está dispuesto, hermanos, darnos. Lo que damos es solamente prestado a Dios y Dios devuelve. Triplicado, cuadruplicado, quintuplicado, hermanos. ¿No? Dios es bueno. Por eso, hermanos, estas iglesias comenzaron a dar más allá de sus fuerzas. Eran generosos. Dios siempre ama al dador alegre. Y eso es muy bueno, hermanos. Y para terminar, hermanos, aquí en nuestro texto, 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 5, va a decir la palabra del Señor de esta manera. Versículo 5, hermanos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Una vez más, hermanos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¿Qué les parece, hermanos, de este texto bíblico? Impactante, ¿verdad? Hermanos, ellos consagraron sus vidas y por ende sus bienes, sus ingresos económicos. Se dieron, es decir, consagraron sus vidas, se entregaron en cuerpo y alma al Señor primeramente, como dice la Biblia, y a los siervos de Dios, a los que servían al Señor. Hermanos, se dieron a los que llevaban la palabra del Señor a otros lugares. Nosotros sabemos, hermanos, y conocemos quién es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo estaba dedicado llevando la palabra de Dios para que otros conozcan la palabra del Señor, que conozcan a Cristo. Por eso, hermanos, se dieron a los que llevaban la palabra del Señor a otros lugares. ¿Por qué? Porque experimentaron los resultados de su labor. ¿Y qué nos dice en Filipenses capítulo 4, hermanos? Vayamos a Filipenses, hermanos, capítulo 4, los versículos 15 adelante. Por eso está escrito en la Biblia los filipenses, ¿no? Tesalonicenses, qué lindo, hermanos, para que nosotros podamos aprender también. Capítulo 4, versículo 15, dice la Biblia. A ver. Filipenses, capítulo 4, versículo 15 al 17. Dice la Biblia, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia,
ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busco dádivas, sino que busco fruto que abunde a vuestra cuenta. Hermanos, aquí encontramos, Pablo declara, especialmente en el versículo 17, y dice que ninguna iglesia lo había apoyado en sus ofrendas, solo la iglesia de Filipos. La iglesia de Filipos, hermanos, nunca ha sido exhortado por Dios, sino más bien halagado. Halagado. Espero, hermanos, que esta iglesia también sea halagado por Dios, por su generosidad, por ser dadores. Él no buscaba apoyo económico, sino que sean generosos, ¿no? Sean generosos. Por eso, hermanos, dice la Biblia en nuestro texto, mejor dicho, Filipenses capítulo 4:10, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Solícitamente, hermanos, esta iglesia apoyaba. ¡Qué bendición! Yo sé que ustedes, hermanos, apoyan a muchos misioneros, muchos que llevan la palabra del Señor. Y que Dios les bendiga a cada uno de nosotros. Y aún podemos hacer mucho más, hermanos, más misioneros. Faltan misioneros, hermanos, en nuestro país. Y de esta manera encontramos el versículo 19 que dice, hermanos, en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Este texto nos muestra que Dios es rico. Todo lo que tenemos es de Dios. Nuestra vida es de Dios. Todo es de Dios, hermanos. Tenemos un Dios grandioso y maravilloso. Por ejemplo, hermanos, los creyentes de Estados Unidos practicaron la filantropía. ¿Qué es filantropía? Es amor al prójimo. Y por amor al prójimo enviaron muchos misioneros. De Estados Unidos han salido cientos, miles de misioneros. En forma personal, yo estoy bien agradecido por los misioneros de Norteamérica que han venido acá al Perú. Algunos se quejan, pero yo agradezco. Agradezcamos, hermanos, cómo Dios ha usado este pueblo. Siempre los creyentes de Estados Unidos estaban dispuestos de apoyar en toda forma. No solamente en forma económica, sino en todo, hermanos. Hermanos, quiero terminar en esta mañana, de repente, no mucho tiempo, pero quiero terminar. Es evidente para los que te rodean que has sido transformado para Dios. ¿Muestras tu vida realmente que eres transformado? ¿Tu familia? ¿Tus seres queridos? ¿Compañeros de trabajo? Hay muchos creyentes aún en sus labores animan a otras personas que no son y luego después ofrendan. No siendo creyentes. Y así comienzan, hermanos. ¿Se evidencia tu vida generosa y solícita? Sería bueno, hermanos, que nosotros seamos de la misma forma que la Biblia nos enseña, hermanos. Comprender especialmente el plan de Dios para alcanzar a los perdidos. Gracias a Dios, hermanos, en nuestro país casi está más o menos algo de 15 o 17% de creyentes. Desde el año 70, la
la religión que predomina en nuestro país se vino bajando y el evangelio creciendo. ¿Por qué? Porque hay muchos que están llevando la palabra de Dios. Y esto es muy bueno. Que debemos orar mucho. Yo sé que ustedes oran bastante, hermanos, y gracias por esas oraciones. Y muchos perdidos en todo lugar, hermanos, ¿no? En todo lugar. Y para que nuestro país sea realmente, hermanos, tenemos que dar, ofrendar, enviar más misioneros, hermanos. Yo sé que todos podemos hacer misión, hermanos. Todos podemos hacer misión en su hogar, en el lugar donde vive, en el distrito donde vive. Y me gusta siempre, hermanos, cuando veía el tema de la iglesia Alianza Misionera, que decía siempre Lima para Dios, para Cristo. En ese lema debemos trabajar nosotros, hermanos, donde vivimos. Que mis vecinos sean para Cristo. Que mi familia sea para Cristo. Hermanos, Dios va a responder. Todos podemos hacer misiones. No solamente algunos, sino todos podemos hacer. Y por eso, hermanos, comparto esta verdad, lo que dice la palabra del Señor, para que nosotros realmente, hermanos, nos entreguemos al Señor como las iglesias de Macedonia, totalmente, sin reserva alguna. Es muy importante. Y para invitarle al pastor que pase adelante, quisiera, hermanos, orar y dar gracias a Dios. Oremos, hermanos.